Y nos vamos a trasladar hasta la sala Luis Bedoya Reyes del edificio de comisiones Víctor Raúl Aya de la Torre, donde se viene desarrollando una mesa de trabajo convocada por la congresista Alejandra Aramayo sobre el debate respecto del proyecto de ley 3325 que modifica diversos artículos de otra norma, 28.054, ley para la promoción del mercado de biocombustibles. Veamos. Y respecto a las instalaciones donde se comercializa los biocombustibles, esta guarden las seguridades para su comercialización. Y de nuestra experiencia de campo en ese ámbito y de el seguimiento que hacemos a los mercados, digamos, tanto locales como internacionales, yo creo que OCINEMIN puede contribuir a plantear algunos temas para el debate y perfeccionamiento de esta propuesta normativa que nos parece interesante, ¿no? Si uno observa, digamos, el tamaño de este mercado de biocombustibles, básicamente uno está hablando aproximadamente entre 6 millones de barriles de petróleo 6 millones de barriles por día de bioetanol y de 4 millones de barriles por día para el caso del biodiesel, ¿no? Y esta demanda ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? Y si uno observa más o menos las cifras, cómo se ha venido abasteciendo esta demanda, observa que ha sido en base a la importación de biocombustibles. La pregunta, y unos temas que creo que deberían responderse, es ¿qué cosa limitó, ¿no?, que la producción local sea el proveedor de esta demanda, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el cuello de botella que imposibilitó que se desarrolle esta industria, ¿no? ¿Okay? El segundo tema es que, digamos, los estándares que se establecieron con esta política de biocombustibles en el Perú, digamos, está en orden de magnitud en relación a los países de América Latina. Si uno observa, digamos, los diferentes países de América Latina están en ese mismo orden, digamos, de una obligación de una mezcla, ¿no?, de 7.8% en el caso del etanol y 5% en el caso del biodiesel, ¿no? Y está en ese orden de magnitud. Sin embargo, digamos, hay una gran discusión en diferentes partes de la academia, inclusive en diferentes países, sobre el impacto que tiene estas políticas, digamos, ¿no? Uno, por un lado, tiene beneficios positivos, como se ha mencionado, digamos, hay un incremento en el PBI de los sectores relacionados a a los biocombustibles, pero también se observa, digamos, y hay también un beneficio positivo en el efecto de la reducción de contaminación, ¿no?, del CO2. Pero también se observa efectos no positivos, digámoslo así, ¿no? Se observa, por ejemplo, que el PBI de los sectores, de otros sectores no vinculados, tienden a reducirse, ¿no? Hay también un tema de pérdida de competitividad, ¿no?, y algunos efectos ya agregados sobre el PBI global, ¿no?, sobre el desempleo. Entonces, yo creo que esta política, si bien tiene efectos positivos, también hay algunos efectos que hay que evaluarse para poder ponderar, digamos, ¿no?, en el agregado, digamos, cuál podría ser sí. Por favor. Yo quisiera que nos concentremos en los criterios técnicos, porque el señor Abudayev dice, bueno, hay coincidencias en las observaciones que ha hecho el señor Vázquez, creemos que ciertamente hay que optimizarlas, pero hay cómo hacerlas. Entonces, si yo soy un empresario y produzco biocombustible, yo quiero que se me asegure un mercado y que voy a poder invertir en mejorar mi maquinaria, mi innovación, mi tecnología, y voy a producir un biocombustible que sea viable para la sierra, donde entiendo hay problemas con este biocombustible, porque otro puede ser menos viable, menos costoso para el sector automotor del país, y más adelante lo vamos a ver. Yo lo que le estoy pidiendo, basado en el sector del que usted proviene, es que nos diga ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Yo necesito tener una producción que me van a comprar para mejorar mi innovación tecnológica, o es lo segundo, para que me adquieran mi biocombustible, yo necesito primero mejorar. Tenemos que tener un orden lógico de las cosas.
Entonces, discúlpeme usted, pero ya no gano mucho si usted me dice hay cosas buenas y hay cosas malas, porque eso no me ayuda a tomar una determinación, y esto que debe ser parte de una política pública importante, tenemos que saber para dónde redireccionarla. Entonces, concentrémonos en el escenario técnico. Estas observaciones están cuantificadas, las certificadoras han hecho conocer estas observaciones, qué perjuicio le generan al parque automotor en el país, dónde están los agravios. Esos puntos serían relevantes a esta altura del debate. Le agradezco, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, nosotros, digamos, en Ocinermin, como dentro de su rol es supervisar la calidad de la mezcla, digamos, en temas de aspectos técnicos, como lo señala el señor Vázquez, sobre la característica misma del biocombustible, digamos, esos aspectos no los consideramos, pero tenemos una mirada sobre, digamos, las implicancias que podrían tener, digamos, ¿no? Las implicancias que podrían tener este tipo de política, ¿no? Inclusive en la EIA y otros organismos internacionales hay una gran preocupación, digamos, sobre la sostenibilidad que merece, digamos, un apoyo de esta industria, pero de la sostenibilidad por una reducción importante del precio del petróleo, digamos, ¿no? Con un precio de petróleo de alrededor de $100 que estuvo en su momento, digamos, sí hacía de alguna forma sostenible esta industria, ¿no? Pero por condiciones de mercado, este precio de petróleo se ha reducido de manera significativa, en lo cual implica que hay un peligro de la sostenibilidad de esta actividad, ¿no? Entonces, por la parte de la supervisión, digamos, nosotros no vemos algún problema, pero sí mirando de lo que se ve en el mundo, digamos, sí hay una gran preocupación sobre la sostenibilidad de esta industria por las condiciones de mercado que ha derivado a que el precio del petróleo tenga una caída significativa. Ahorita noviembre ha cerrado alrededor de $40-45 por barril el petróleo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eso es un factor que hay que considerar para sostenibilidad de este sector, ¿no? Yo le agradezco que si usted puede hacernos llegar alguna documentación técnica al respecto, sería de invalorable apoyo. Yo voy a ceder el uso de la palabra, primero a usted, señor Michel, no leo su... ¿Cómo está? Su intervención, y después les voy cediendo el uso de la palabra en tanto me la pidan. Usted va primero, después el señor Abudayev y después el señor Vázquez. El uso de la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Michel Espinosa y pertenezco a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Bien, del 2003 a la fecha, 2003 donde se promulgó esta ley de promoción de biocombustibles, a la fecha, 15 años después, yo creo que tenemos bastante información para poder comentar de lo que está pasando con el mercado. Ante ello, me gustaría recordar cuál es el objeto de la ley de la promoción de los biocombustibles. Y son 4, ¿no? Primero que nada, es diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, disminuir contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas. Ante ello, nosotros, el proyecto de ley que se está mencionando, habla muchos puntos y entiendo que el objeto es tratar de priorizar el contexto de biocombustibles. Sin embargo, como les mencionaba, las brechas que se tiene a la fecha no solamente son con biocombustibles. Se podría tal vez hablar de una cadena de comercialización de los biocombustibles. Esta cadena de comercialización de los biocombustibles nacería desde los palmicultores poniendo como ejemplo, como fuente de materia prima, el aceite de palma, ¿no? Teniendo en cuenta que en el Perú es una de las fuentes mucho se habla de la producción de biocombustibles. De Argentina es la soya, de Indonesia la palma, en general. La diferencia entre estos países y todos ellos, le podría resumir que es a nivel de tecnología, ¿no? Continuamos entonces. Hablamos en primera instancia, los agricultores que te siembran los vegetales oleaginosos, o mejor dicho, los vegetales que te van a generar aceite. Luego de esta cadena continuamos con las entidades que obtienen el aceite. No es biodiesel, estamos hablando de aceite.
propiamente aceite vegetal. Luego de ese aceite vegetal, que son las que obviamente tienes que tener plantas extractoras, ¿no? Luego entraríamos recién a la etapa de la producción de biocombustibles. Entonces, inicialmente ya sobre los palmicultores, para citar nuevamente el ejemplo, se habla de 7.000 palmicultores que se han generado en este periodo de tiempo y que han invertido en la producción de este vegetal. Y cuando hablamos de plantas extractoras de aceite, estamos hablando de 16 plantas extractoras de aceites a nivel selva, ¿no? Y luego seguimos avanzando en la cadena. ¿Y cuántas plantas de producción de biocombustibles tenemos? A nivel selva tenemos una, que pertenece a la empresa Palmas Espino. Las otras plantas se localizan en parte costa, que son 3. Pure Biofuel, ¿no? GM Petroleum y Notrao. Son 4 plantas. De las cuales, el que le menciono, algunas nos han reportado que no están produciendo, otras que no usan al aceite de palma como fuente, y el único que estarías usando como fuente alternativa de estos vegetales, estamos con la planta Palmas Espino. Sin embargo, cuando uno habla de los vegetales oleaginosos, no solamente podríamos hablar de combustibles o biocombustibles, sino todo el mercado que está relacionado a lo que son los aceites que se obtienen de vegetales. Y entre los dos, digamos, de mayor relevancia está el sector de alimentos, o sea, los aceites que se generan a partir de la palma para producir los alimentos, y la otra parte que son para los biocombustibles. Hablando en cifras, hablando en números, se menciona que a nivel nacional tenemos una demanda de cerca de 750.000 toneladas al año de estos aceites, y para combustibles, si tú haces la equivalencia de lo que se tiene la demanda actual, estamos hablando de 290.000 toneladas al año, ¿ya? Si es que se cumpliese toda la demanda de combustibles, de lo que exige el diésel, para mezclarlo con el biodiesel, que es 95% de diésel, 5% de biodiesel, ¿no? Esa es una equivalencia que se tiene al año. Ahora, si nos preguntamos de las cifras que les estoy mencionando, esos 7.000 palmicultores con sus 16 plantas de extracción, ¿tienen la capacidad de procesar y producir todos estos aceites para llevarlo a la producción de biocombustibles? No, señores, no se tiene esa capacidad instalada. Por lo tanto, yo creo que antes de hablar de promocionar los biocombustibles, tenemos que analizar toda la cadena, porque el espíritu de este proyecto de ley, o es misma la ley propiamente que está vigente, es promocionar la agroindustria. O sea, no solamente habla de lo que es producción o comercialización de combustibles. Entonces se tiene que ver todo el panorama, ¿no? Como se dice, se tiene que ver todo el bosque. No solamente te puedes ver o canalizar en un solo aspecto, que es producción de biodiesel, ¿no? Ante ello, las normativas vigentes hacen que el contexto de esta ley y sus reglamentos son de carácter multisectorial. ¿A qué me refiero con carácter multisectorial? Los que han refrendado el reglamento de esta ley que está vigente, el Decreto Supremo 021/2007 EM, lo refrendó el Ministerio de Economía y Finanzas, Produce, Minagri, PCM y nosotros. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas, después de 15 años de experiencia, yo creo que se requiere un reporte, un informe de la experiencia que se tiene con cada uno de estos sectores, para saber todas las problemáticas que se tiene y enfocar totalmente el panorama. Porque mal hacemos solamente enfocar en el producto terminado. Señores, si yo hago mi modificatoria de proyecto de ley solamente en biocombustible, que es el producto terminado, vamos a tener las brechas que le estoy mencionando aguas arriba, ¿no? Que es por ejemplo, la tecnología o las normativas necesarias para estas plantas extractoras de aceite. Se requiere un aceite semi-refinado, refinado, ¿no? Tenga en cuenta que las plantas productoras de biodiesel no necesariamente tú, como una refinería de petróleo, tú le metes cualquier tipo de petróleo y te procesa y ya. Las plantas productoras de biodiesel tienen un diseño específico para una determinada materia prima. No todas las materias primas son similares. Puedes estar diseñado para lo que es aceite de soya, de palma, de pescado,
diferentes aceites, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que enfocarnos de un punto de vista mayor, más general, y desde ya le recomendaría que invitemos a los señores del sector ejecutivo, como le menciono, el MEF, Produce, Minagri, para tener sus reportes. Y es más, como bien lo ha mencionado en unos artículos, se habla de Probiocon, y Probiocon está vigente, y una de sus tantas funciones es hacer el reporte de toda esta promoción que se viene de esta ley. Por lo tanto, después de 15 años, yo creo que hay bastante información que reportar y con ello trabajar. Y no nos centremos solamente en priorizar los combustibles. Gracias. Le agradezco, ha sido muy ilustrativo. Yo también me voy a permitirle hacer una propuesta respetuosamente. Hay que revisarlo el proyecto de ley. Si el proyecto de ley no tuviese un fin clarísimo, no estaría en la Comisión de Energía y Minas y no estaría en la Comisión de Defensa, a los cuales ha sido derivado. Ahora, yo lamento que tenga que haber una iniciativa de esta naturaleza después de 15 años para que se haga un informe técnico de la experiencia peruana en materia de biocombustible. Los informes son multianuales y se trabajan por resultados. Entonces, después de 15 años, pensar en que a partir de un proyecto de ley se va a hacer una consolidación, porque me imagino que habrá informes aislados, seguramente que sí. Pero yo le agradecería mucho que revise el proyecto de ley del que estamos hablando. Ahora, en el tema de las disposiciones finales de Probiocon, hemos incluido, para que sea en un texto sustitutorio que no esté en el texto primigenio del proyecto de ley, para que sea parte de los actores intervinientes, el Ministerio de Producción. Porque viéndolo firmado, o sea, tenemos un ente rector que podría ser el Ministerio de Energía y Minas, que además ha modificado recientemente su reglamento de organización y funciones. Tenemos 3 viceministerios, pero uno no conversa con el otro. Bueno, que si hablamos de mejorar la calidad, incentivar la producción, que es un mandato constitucional, no se hace, entonces habrá que involucrar al Ministerio de Producción. Quiero cederle el uso de la palabra al señor Peter Davis para que nos pueda, desde la Asociación Automotriz del Perú, dar una mirada a este proyecto de ley y las consecuencias que podría generar, o cuáles son las previsiones, porque yo creo que habría que buscar ser propositivos, cómo alcanzamos involucrar, porque la gente que está dedicada a la producción de biocombustible está produciendo biocombustible porque el Estado les dijo que lo hagan, porque les hicieron reconvertir su producción, salir de la producción de coca para que se vayan a la producción de palma, y les dijeron que iban a ser parte de un mercado competitivo, que no es. Entonces ese es un problema que habría que empezar a resolver. Bienvenido, señor Davis, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. En realidad quisiera explicar un poquito mi posición y la razón por la cual estoy acá, que me interesa muchísimo este tema. No solamente es por la parte del sector automotor, sino que yo soy vicepresidente del Comité de Combustibles de INACAL, en todo lo que es combustibles líquidos, y soy presidente del subcomité de biocombustibles. Dentro del subcomité de biocombustibles, el comité de combustibles líquidos se formó en el año 98, algo así que ya estamos por los 20 años. Nos han dado un nombramiento de INACAL, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente el de biocombustibles se trataron dos combustibles, el combustible biodiesel y el combustible etanol. No estamos en esta mesa realmente discutiendo el tema del etanol, pero realmente tiene muchas coincidencias con respecto a lo que sucede en cuanto a al tema del biodiesel. Pero extrañamente el etanol, se hizo una norma técnica, las plantas de etanol que se adecuaron o que se armaron para cumplir con esta norma producen un etanol de excelente calidad, y realmente el hecho de que ellos consiguen un mejor precio en el exterior que lo que le pueden ofrecer las refinerías acá, bien por ellos, ¿no? Finalmente
están cumpliendo la norma de biocombustibles con el etanol, pero lo exportan. Entonces, dado que existe una ley que obliga al uso de etanol en todas las gasolinas, excepto en las gasolinas de venta en selva, eso se tiene que importar. No hay alternativa, porque la ley obliga a 7,8% de consumo de este combustible. Entonces, bueno, veamos realmente en el balance exactamente dónde nos deja. En ese caso, nosotros tenemos una ventaja, un beneficio de captura de CO2, porque el crecimiento de la planta es acá y la quema de ese producto es en algún otro país. Entonces el beneficio es para el Perú, ¿no? En el caso del biodiesel es diferente, porque en alguna de las presentaciones anteriores se ha explicado el tema de la calidad. Como dije, la calidad del etanol es tan bueno, y no solamente se mide en cuanto a calidad el producto en sí, sino cómo se hizo, cómo es el proceso de fabricación, qué cuidado se ha tenido, si se usa pesticidas o no, si se usa qué tipo de mano de obra, si se quema o no se quema la tierra para limpiar, todas esas cosas, inclusive el hecho de que se hicieron sobre el desierto, es positivo para esa parte de la industria. Entonces, la parte de industria, biocombustibles, etanol, funciona de maravilla. Lo único que está sucediendo acá es que, dado que existe una ley, las refinerías y las plantas de abastecimiento de las gasolinas, para convertirlos en gasol, tienen que comprar un producto que es más caro que su materia prima. Entonces se está aumentando el precio del combustible, que es el que paga el usuario, sin mucho motivo, ¿no? Porque si todo lo que se produce se exporta, entonces nosotros ¿por qué tenemos que importar a un precio superior al que es el combustible en sí? Porque además tiene menos eficiencia, etcétera, etcétera. Claro que hay un pequeño beneficio en cuanto a las emisiones, pero bueno, lo dejamos ahí. En el caso del biodiesel, en cambio, desde que la primera norma técnica de biocombustibles que se hizo fue el de biodiesel. Se discutió largamente y después de varios años de discusión con diferentes empresas, pero sí con una constante de Palma de Espino, muchas veces en sus propias oficinas, donde ellos se negaban a aceptar que en el Perú pueda existir temperaturas menores a 8 grados centígrados. Dentro de eso se ha presentado 3 veces, después se llevó una segunda vuelta, porque salió una primera norma sin tomar en cuenta el tema del funcionamiento en frío. Entonces estamos revisando por 9 años, creo, 8 o 9 años, la modificatoria de la norma técnica peruana de biodiesel. Esa modificatoria se ha presentado 3 veces a la comisión de INACAL, antes era Indecopi, y ese resultado ha sido ponerle más y más razones por el cual se tiene que controlar así o asá el producto. Pero al final lo que se logra ahí es tratar de establecer, por ejemplo, cuál es la temperatura más baja de funcionamiento en el Perú. Nos pidieron que tengamos información detallada de fuente fiable, ¿ok? El CENAMI estableció que la temperatura más baja es en no sé qué sitio de Arequipa, menos 20 grados.
Entonces, ningún combustible funciona a menos 20 grados. Entonces, es absurdo hablar de esa temperatura. Un vehículo que pasa por una zona que está a menos 20 grados puede funcionar, pero si el vehículo para, ya no arranca. Entonces, ¿qué pasa con los otros grandes consumidores que no están presentes, aunque exista la Sociedad de Minería y Petróleo? Son las minas. Las minas solicitan, por ley, se les obliga a comprar diésel mezclado con biodiesel. Pero cada orden de compra deja absolutamente de afuera cualquier fabricante nacional. ¿Por qué? Porque ellos sí son conscientes de que si se les para esa planta les cuesta millones de dólares volver a arrancarla, y si se para solamente por un tema de combustible, el gerente de logística se va al día siguiente, porque no pueden aceptar que esa fábrica que es su mina pare. Entonces, por tener un friaje inesperado, ellos no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que piden? Acá están los fabricantes. Piden menos 20. ¿Cuánto piden? Menos 20 grados centígrados de funcionamiento de la mezcla de diésel con biodiesel. En la norma técnica peruana que se está revisando estamos hablando de más o menos 0 grados. Y ni así lo consideran aceptable. Piden que sea más alta la temperatura. Entonces, ¿quién va a pagar la desgracia, vamos a decir, de un ómnibus que se queda plantado en una zona alta y hay un friaje y que alguien se muere por el frío? Porque no va a poder funcionar. Y no es una cosa que, digamos, que se está considerando así como una cosa que asusta. En Chicago, en Estados Unidos, hace aproximadamente 8 años, un 90% de los camiones se quedaron plantados donde estaban, en las carreteras. Se quedaron plantados porque ni siquiera funcionando el motor podía mantener la temperatura para que el biodiesel se mantenga fluido y no se taponee en los filtros. Entonces, una vez que se taponea el filtro, para el motor, no lo arranca nadie. Así de simple. Entonces, si estamos hablando acá del biodiesel, lo primero que debemos hacer es ponernos de acuerdo en qué norma técnica vamos a cumplir. Hay una norma que ya está casi en las últimas etapas. Esperemos que INACAL ya lo republique y después finalmente se haga obligatorio. Pero aún así, los fabricantes, como cualquier industria, pueden decidir la compra de su biodiesel o de su mezcla biodiesel-diésel que cumpla con, no solamente, por ejemplo, si ese lote de producción es para la minería, bueno, será menos 20 grados. Si es para una minería a menos altura, de repente es menos 10, ¿no? Ellos escogen. Lo que estamos discutiendo acá es para el pueblo, para todos los demás, los que no tienen poder de decisión, los que llegan a un grifo, le dicen échale diésel. Hemos peleado años para que se identifique los diésel de bajo azufre, pero aún así todavía no tenemos diésel de bajo azufre en todo el país. Nos faltan un par de 6 regiones que ojalá se pueda, pero ha sido el combustible el que ha definido la mejora de las emisiones, por ejemplo, de los autos, de las normas de emisiones. Entonces, regresando al tema del biodiesel, yo estoy de acuerdo con esta ley. Yo creo que sí, está bien, dice ampliar y priorizar la oferta, pero esto uno lo entiende, que no quiere decir que a cualquier precio, ¿no? Tiene que ser competitivo.
Primero, el producto tiene que ser de la calidad necesaria. Y segundo, si ya es de esa calidad, bueno, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo aplaudo a un artículo que el señor Valareso, ¿no? de Palma de Espino, hace unos días salió en una publicación de que estaban invirtiendo $100 millones para hacer una planta de biocombustibles de última tecnología. Bravo. Es lo que estamos pidiendo hace años. ¿Por qué? Porque, como han comentado, el proceso que se estaba haciendo con la planta de biocombustibles que estaba haciendo específicamente Palma de Espino, le faltaba un poco más. Le faltaba un proceso de filtraje, le faltaba un proceso de purificación adicional y cumplía. O una alternativa que se propuso, se dijo hoy, si el problema es el nivel o el funcionamiento, digamos, a baja temperatura, ¿por qué no mezclan ustedes mismos? Mezclen un poco de biodiesel de soya, que tiene baja temperatura, permite el funcionamiento a baja temperatura, con, vamos a decir, 50% con el biodiesel de palma. Y ese producto sí cumple. Pero no hay producción de soya suficiente para ese nivel de consumo que requiere el país. Entonces, sí, bueno, acá está. Dice que si hay producción de soya, entonces en buena hora que usen esa soya, ¿no? Le agradezco mucho.